esa era la primera parte del encuentro de hoy. En realidad era la segunda parte del encuentro de hoy. La primera parte la invertimos para que las chicas pudieran tener bien claro el marco de su propia intervención, ¿sí? Porque empezamos a las 9, ya sabemos que 9, 9 y media terminamos, 10 menos cuarto, después vienen las chicas del programa de discapacidad, tienen su intervención y ya sabemos que para las 10, 10 y pico terminamos. Si nosotros empezábamos conmigo hablando de historia de la universidad y los dispositivos del cogobierno, las chicas se exponían a las 4 de la tarde y terminaban agotadas. No, no, estoy exagerando, estoy exagerando. Pero bueno, entonces ahora ya pueden disponer de su tiempo. Todo esto que nosotros estuvimos hablando acá es producto de responder a necesidades específicas que van surgiendo a partir de la experiencia, ¿sí? Y así es como se construyen las instituciones. En el caso de la universidad, como ustedes tienen en el módulo el apartado de historia, la idea es que ustedes puedan ver cómo a partir de necesidades específicas, en momentos específicos, se fue construyendo una institución hasta convertirse en la institución que es hoy aquí en Mar del Plata, ¿sí? Como pudieron ver en el módulo, la universidad es una creación europea de la época medieval. ¿Y de qué nos importa a nosotros eso? ¿Sí? Bueno, nos importa en tanto pensar el carácter de la génesis de esa institución. Porque la clave que nosotros vemos en el texto del módulo para pensar la génesis de la institución universidad en Bolonia en el año 1200, es la misma clave que persiste hoy en todo el debate sobre la vida universitaria. Y se puede resumir en una sola palabrita. ¿Alguien de los que está aquí me puede decir de qué palabrita estoy hablando? Autonomía. Genio. Autonomía. ¿Sí? Autonomía. La clave de la vida universitaria es la autonomía. ¿Sí? Y es la autonomía, fíjense de lo que estuvimos hablando hasta ahora, la autonomía del sujeto total y la autonomía de la institución respecto de otros. ¿Cómo surge entonces la universidad? ¿Por qué la autonomía? Porque en un momento, en la época medieval, era muy importante el título. La segmentación social en esa sociedad medieval incorporaba también cosas hereditarias, ¿sí? Títulos hereditarios y algunos títulos que se obtenían, ¿sí? Poquitos. ¿Y qué pasaba? A veces alguno tenía un título porque sí, y no por mérito. Entonces, había una necesidad de legitimar el acceso a el nombre que utilizaba una persona. Maestro, por ejemplo. Y aparece en el texto mencionado que la universidad parte de la organización gremial. ¿Sí? Gremial, no sindical. Ahora nosotros tenemos asociado el concepto de gremio al concepto de sindicato. Bueno, en la época medieval era diferente. ¿Qué era un gremio? Era una organización de gente que se dedicaba a un oficio y que se ocupaba de mantener la excelencia en el ejercicio de ese oficio. ¿Sí? Fácil de decir, un gremio de carpinteros. ¿De qué se ocupaba? Bueno, de enseñarle a los próximos carpinteros cómo desarrollar el oficio y cómo desarrollarlo bien. ¿Por qué le interesa a un carpintero que todos los que desarrollen la carpintería en una región lo hagan de excelencia? Y porque va en el valor de su propio producto, ¿sí? Si ustedes saben o leen sobre consumos y qué sé yo, saben que hay regiones que son una marca en sí. Vieron que no se puede decir más champán, sino que se tiene que decir vino espumante. ¿Saben eso? ¿Por qué se dice vino espumante? Porque el champán es el de la región de Champaña, de Francia. Cualquier otro que haga un vino espumante similar al champán, no puede ponerle champán. ¿Por qué? Porque es una marca de origen.
¿Qué quiere decir esa marca de origen? Que está certificado, que es de excelencia. Ese es el mismo sentido de la universidad. ¿En qué consiste, en el caso de medicina, la universidad, según esa lógica gremial medieval? Bueno, los médicos, los que cuidan la salud de los otros, les enseñan a ustedes el conocimiento y la técnica necesarios para desarrollar esa profesión. Y ustedes tienen pasos intermedios de evaluación, ¿sí?, hasta que la comunidad reconoce que ustedes cumplieron todos los pasos para certificar que saben cuidar la salud de los demás, como un médico, ¿sí? Si ustedes no cumplen con todos los requisitos, no se les da el título de médico. Justamente ese es el sentido gremial de la fundación, de la creación de las universidades en el año 1100, ¿sí? Entonces, dentro de esa misma lógica, ha evolucionado la universidad garantizando, como institución, garantizando que la formación de los cuadros técnicos, sean médicos, sean abogados, en aquella época eran teólogos, sean de formación de excelencia. Ustedes saben que nosotros vivimos en una organización social que se denomina Estado-Nación, ¿saben eso, no? Nosotros vivimos en este caso en el mejor del mundo, que es la Argentina, segundo Francia. ¿Qué característica tiene? Bueno, está, en términos teóricos se define por que el Estado es aquella organización humana que reserva para sí el monopolio legítimo de la fuerza, ¿sí?, de la violencia. Cualquier otro que ejerza la violencia en un territorio determinado es un delincuente. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que tiene derecho a ejercer la violencia en un territorio determinado. Entonces nosotros ya conocemos el mapa. Todo esto lo aprendemos en la escuela primaria, ¿no? El mapa, la bandera, toda una representación simbólica sobre lo que es el Estado-Nación, ¿sí? Pero el Estado-Nación no siempre funcionó así. Es una creación más bien reciente, es del siglo XIX. Antes del siglo XIX las organizaciones sociales no se daban por el Estado-Nación, ¿sí? Sobre todo en Europa, que buscan las raíces de su nacionalidad en el año 1000, digamos, para decirlo, en el año 200, en realidad toda esa es mitología que sirve para sustentar un sistema institucional creado en el siglo XIX. Son revisiones, no es que el héroe nacional que vivió en el año 300 en Polonia, no es que ese héroe nacional estaba pensando en generar el Estado polaco. No, para nada. En realidad estaba haciendo su vida y viviendo para su comunidad en ese marco en el que vivía, ¿no? Por ahí su acto heroico fue menos importante. ¿Conocen la historia de Guillermo Tell? Guillermo Tell es el héroe nacional suizo. Es famoso porque Guillermo Tell, el opresor, no me acuerdo quién era el opresor, si era el austríaco, qué sé yo, lo puso a Guillermo Tell en una prueba que era darle un flechazo a una manzana en la cabeza de su hijo. Si le pegaba la manzana, el opresor se iba, digámoslo así, por resumirlo. Y si no, mataba al hijo. Si no le daba la manzana, le daba al hijo. Y el opresor se quedaba, o sea, no solo mataba al hijo, sino que además mantenía el yugo opresor de su nación, digámoslo. Bueno, eso es una historia que puede tener un viso de verdad, porque los opresores siempre son crueles, pero sobre todo es una construcción fantástica para sostener un relato heroico, ¿sí?, que es también fundamental de la identidad. ¿Por qué digo esto? Porque siglo XIX decía Estado-Nación, el Estado-Nación se conforma en base a algunos criterios que no voy a desarrollar acá, pero que es el romanticismo y el racionalismo, y se da después de una cosa que sí ustedes vieron en la escuela, que es la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Libertad, igualdad, fraternidad. La igualdad es ante la ley, y esa es la clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque se generan sistemas jurídicos
que en términos teóricos ponen a todos en condición de igualdad ante la ley. En ese marco, en ese esquema, es que las universidades se convierten en instituciones dependientes del Estado. Antes del Estado-Nación, las universidades dependían de, en algunos casos, de las monarquías, en algunos otros casos, la mayoría, dependían de las congregaciones religiosas. ¿Por qué les interesaba a las congregaciones religiosas tener universidades? Y porque decían, nosotros formamos a los técnicos, entonces los técnicos sostienen nuestra fe y sostienen nuestra institución. Cuando el Estado-Nación se consolida, ¿qué dice? Bueno, tenemos que generar universidades que sostengan nuestra fe y nuestra institución, que en este caso es el Estado-Nación. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen en el módulo algunos hechos destacados, ¿no? La fundación de la Universidad de Córdoba, que se da en la época de la colonia, dependiente de una congregación, la fundación de la Universidad de Buenos Aires, en 1821, ya en el marco del proceso independentista argentino. Todavía no se habla de argentino, por eso es Universidad de Buenos Aires, y por eso no es Universidad Nacional, porque todavía no existía el Estado-Nación. En realidad, en términos concretos, es la Universidad de la Provincia de Buenos Aires en ese momento. Pero bueno, como se llamó Universidad de Buenos Aires, ahora queda Universidad de Buenos Aires, después la provincia fue expulsada de Buenos Aires. Otra historia. ¿Vieron Carlos Tejedor, la avenida? Bueno, por culpa de él. Bueno, no importa. Entonces, decía, ustedes tienen ahí algunos episodios destacados y se marca la narrativa esa de la conflictividad que implica para la universidad el cambio de siglo en muchos sentidos, sobre todo en la universidad como espacio de una mínima élite que tenía acceso a los estudios superiores en el siglo XIX, a convertirse en un espacio, podemos utilizar la expresión, invadida por los inmigrantes, ¿sí? Por los hijos de inmigrantes. Hay una narrativa, un libro, de hecho, muy famoso, que es Mi hijo el doctor, que es justamente que menciona cómo era de significativo para los inmigrantes poder mandar a sus hijos a la universidad, ¿sí? A principios del siglo XX en la Argentina. Y esos inmigrantes o hijos de inmigrantes que llegaban a la universidad cambiaron la fisonomía de la universidad. Y una universidad preparada para un espacio reducido de la élite no tenía las condiciones para enmarcar a mucha gente, digámoslo así, resumámoslo así, con características sociales diferentes, no de la élite, ¿sí? Entonces eso genera tensiones, generó tensiones. Y ahí ustedes tienen también en el módulo los episodios vinculados con la reforma universitaria. Antes de la reforma universitaria tienen dos narrativas interesantes, una la de Cárcano, léanla que es muy bonita, porque Cárcano en la Universidad de Córdoba en el siglo XIX presenta una tesis en Derecho trabajando sobre los derechos de los hijos naturales. ¿Qué son los hijos naturales? ¿Qué son los hijos naturales? Alguien que me diga, vos no, alguien que me diga qué son los hijos naturales. Los hijos fuera del matrimonio. Bien. En la legislación argentina, en el siglo XIX tenían menos derecho que los hijos del matrimonio. Después eso fue modificado. Un gran cultor de eso fue Urquiza, que tuvo como 102 hijos. Bueno, no importa. Pero lo concreto es que Cárcano hizo una tesis sobre los derechos de los hijos naturales y la Universidad de Córdoba, que dependía, como dijimos antes, de una congregación religiosa, se la rechazó. ¿Sí? Entonces eso despertó un primer conflicto en torno a la intervención de las congregaciones religiosas en la vida universitaria. ¿Sí? Los otros conflictos tienen que ver ya con la Universidad de Buenos Aires. En el medio, tenemos la fundación de la Universidad de La Plata, que ustedes tienen ahí en el módulo
la explicación de por qué tiene un régimen legal diferente, justamente porque la ley original de las universidades, que era la ley Avellaneda, hablaba directamente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba. Entonces, cuando se fundó una universidad nueva, no estaba comprendida por esa legislación, y la Universidad de La Plata innovaba en términos conceptuales, el concepto de extensión universitaria, del cual nuestra universidad es muy cultora, la investigación por parte de la universidad, son todas innovaciones que en la Argentina entraron a través de la fundación de la Universidad de La Plata. Y la otra narrativa interesante que aparece en el módulo, interesante y fundamental para nosotros como universidad, es la reforma universitaria, ¿sí? De 1918. La reforma universitaria también aparece el conflicto concreto de qué era lo que surgía, que tenía que ver con los alojamientos para los estudiantes y los recortes presupuestarios en el marco de esa universidad que era arancelada. Fue un episodio de violencia institucional en el que un rector se mantenía en la institución y la comunidad ya no quería ese rector, quería cambiar de lógica institucional. Y bueno, como se dan todos esos cambios, a veces algunos sectores se resisten al cambio y otros lo motorizan. Entonces, el conflicto se fue radicalizando. Ustedes tienen ahí toda la narrativa de cómo se va radicalizando el conflicto. Lo concreto es que a partir de ese proceso que se da en 1918, la universidad, que en su estructura funcional se manejaba desde el presidente de la Nación, a partir de ahí empieza a ser gobernada por los propios participantes de la vida universitaria, ¿sí? Ahí se inventan el cogobierno, que ahora vamos a desarrollar un poquito sobre eso, con la participación estudiantil en el gobierno directo de las universidades, ¿sí? Y eso es un rasgo distintivo de la Universidad Argentina, y a partir de esta invención propia de la Universidad Argentina fue irradiada al resto de América Latina, y hay algunas universidades del mundo que también tienen un sistema de cogobierno, ¿sí? Cogobierno, gobierno entre todos, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar cuál es el concepto de cogobierno, pero digamos, quiero continuar un poquito la línea para marcar que, claro, el cogobierno universitario se basa fundamentalmente en este concepto que habíamos mencionado antes, el concepto de la autonomía. ¿Qué significa la autonomía universitaria en el marco del cogobierno? Bueno, nosotros somos grandes, sabemos gobernarnos, podemos manejar los fondos, podemos manejar las políticas y tomar las decisiones en torno a cómo desarrollamos la vida universitaria, ¿sí? Esa es la esencia básica de la autonomía universitaria. ¿Qué pasa? En el marco de la década del 20 y 30, bueno, los niveles de autonomía de la universidad generaron cierta distancia entre la vida universitaria y la sociedad, que a veces puede ocurrir, y a veces nosotros en el diálogo cotidiano vemos cómo a veces hay espacios de la universidad que están alejados de la sociedad, como que viven en una campana de cristal, ¿no? En una torre, y que miran desde allá arriba lo que pasa en nuestra sociedad. Y bueno, a veces ocurre eso, a veces ocurre más, a veces ocurre menos, pero lo concreto es que en ese marco hubo sectores que rechazaron la perspectiva reformista, ¿sí? La perspectiva esta de que la universidad tenga mucha autonomía. ¿Por qué? No es delirante. A ver, nosotros somos, en general en la Universidad Nacional de Mar del Plata, somos reformistas. ¿Es delirante la mirada antirreformista? No, delirante no es. ¿Cuál es el sustento? Bueno, decir, la universidad en su autonomía está lejos del pueblo, no se entera lo que el pueblo necesita.
entonces, en realidad no tiene que tener autonomía. Es el pueblo el que tiene que intervenir y tomar las decisiones políticas dentro de la universidad. ¿Cómo hace un pueblo para tomar decisiones políticas? A través del gobierno. ¿Sí? ¿Cuándo tiene sentido esa lógica? Bueno, tiene sentido en el marco de un gobierno popular, en el que tenés un gobierno que está pensando en cómo resolver las problemáticas de su pueblo. ¿Sí? Pero cuando vos tenés un gobierno, por ejemplo, dictatorial, como tuvo la Argentina durante 70 años en el siglo XX, bueno, por ahí es más 50 años. En el siglo XX, disculpen, por ahí es más difícil pensar de qué manera el gobierno expresa las políticas del pueblo para insertarlas en la universidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ese ha sido el debate reformismo-antirreformismo. En general, el punto de quiebre en este debate reformismo-antirreformismo terminó siendo cuando en 1949 el gobierno de General Perón decretó la gratuidad de la universidad, ¿sí? Eliminó los aranceles, ¿sí? En ese marco, la agenda del pueblo entró a la universidad. ¿Por qué? Porque entraron los pobres a la universidad. Los pobres. Entró una clase media más empobrecida, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que hacernos cargo, y eso es algo que se lo recomiendo, del lugar social que ocupamos, ¿sí? Tengamos claro el privilegio que nosotros tenemos de estar en la universidad y tengamos claro que ese privilegio que nosotros tenemos de estar en la universidad lo paga la gente que no puede acceder a la universidad, incluso la gente a la que ni se le ocurre la posibilidad de acceder a la universidad, ¿sí? Y eso es lo que hace que nosotros tengamos que responder en términos de responsabilidad con nuestro trabajo en nuestro máximo leal saber y entender, ¿sí? Eso fue un paréntesis. Perdón por el aleccionamiento. Bueno, decía, cuando se eliminan los aranceles universitarios, a partir de la década de 50 se masifica el acceso a la universidad. Y ahí sí empieza a haber políticas de las universidades vinculadas con los sectores populares, ¿sí? Entonces, en el caso de la Universidad de Buenos Aires se empieza a ver investigaciones de extensión universitaria en la isla Maciel, que es ahí en el Riachuelo. Y así, digamos, pensar la realidad externa a la universidad de una manera diferente, ¿sí? Después, bueno, en el módulo ustedes tienen cómo incide en la vida universitaria la experiencia de la violencia política, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas decisiones implican debate, que el debate a veces es acalorado, a veces violento, y además implican cuestionamiento, porque que la universidad busca resolver problemas sociales o problemas de la vida cotidiana de las mayorías, implica de alguna manera una crítica velada al estado de cosas, ¿sí? ¿Por qué queremos resolver la pobreza? Bueno, porque existe la pobreza y eso está mal. Es un punto de vista político, eso, ¿no? Y no siempre, de vuelta en el marco de la autonomía, no siempre los gobiernos quieren escuchar una crítica al estado de cosas, ¿sí? En el caso de las dictaduras esto fue muy claro, ¿sí? Un caso muy paradigmático de impacto en la universidad es la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, que inicia en 1966 y que generó, digamos, acusaban de comunista a todos los científicos de la universidad. Entonces, terminaron expulsándolos de la universidad y los echaron en la famosa Noche de los Bastones Largos,
los echaron del país y todos esos que eran acusados de comunistas terminaron en laboratorios norteamericanos y británicos, investigando y desarrollando sus profesiones, y algunos de esos volvieron después del retorno a la democracia en 1983, ¿sí? Algunos, poquitos. Entonces, a veces la violencia política ha incidido de una manera muy fuerte y muy marcada en la vida universitaria, ¿sí? También en el módulo ustedes tienen los episodios vinculados con la violencia política de la última dictadura militar y particularmente los que ocurrieron acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si ustedes se dan una vuelta por el accidentado edificio del complejo universitario en el que están, van a ver cada tanto algún mural o algún cartel con algún recordatorio de las víctimas del terrorismo de Estado. Está en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Ciencias Económicas. Realmente no recuerdo haberlos visto en exactas, pero seguro debe haber. Pero lo que digo es, en todos los casos la violencia política incidió mucho. Y esa violencia política y esa falta de empatía, ¿sí? Y esa falta de compromiso con los derechos de los demás, en definitiva es lo que hace que la construcción de la universidad post-dictadura tenga un destino reparador, ¿sí? Tenga una vocación reparadora, que es intentar pensar una universidad inclusiva en la que las condiciones de posibilidad de la violencia ya no tengan lugar, ¿sí? Entonces, bueno, cuando yo les digo, nosotros tenemos que hacernos cargo del lugar que ocupamos y del privilegio que tenemos al acceder a la universidad, también tenemos que tener en cuenta la sangre que se pagó para que nosotros tengamos este privilegio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros discutimos y pedimos respeto en el marco de la discusión, que nosotros discutimos todos los días, todos los días, y a veces tenemos enojos y pasión en nuestras discusiones, pero cada tanto alguien pide respeto. ¿Por qué pedimos respeto? Y bueno, porque esa es la base del diálogo que a nosotros nos permite hacer honor al sentido que tiene la vida universitaria, que es el diálogo y es la diversidad. Hay gente que piensa distinto y bueno, y piensa distinto y las cosas se toman según, como la democracia universitaria establece, según el cogobierno y las mayorías, ¿sí? Bueno, y después tienen toda la narrativa de la Fundación de Medicina, que es otro privilegio que nos ha tocado, que es fundar una carrera en una ciudad que la necesitaba, la carrera de Medicina en Mar del Plata, una ciudad que la anhelaba. Ustedes son la prueba viviente de eso. Hace 6 años que estamos en esta carrera y la estamos construyendo poco a poco, con mucho amor. Y bueno, y nos equivocamos y hacemos lío todo el tiempo, pero bueno, la formación es de excelencia, ¿sí? Y la formación es de excelencia en parte por el cogobierno y la política universitaria, que es algo que también decíamos en las charlas que habíamos hecho en diciembre. ¡Ay, la política en la universidad! Bueno, la política en la universidad hace a la mejor formación, ¿sí? ¿Cómo funciona el cogobierno universitario? También lo tienen en el módulo. Nosotros tenemos una situación un poco mixta porque somos una escuela superior, no tenemos consejo todavía, pero en una facultad normal, normalizada, tenemos un consejo académico de 12 miembros, que tiene 4 estudiantes que son votados por sus compañeros cada 2 años, tiene 2 graduados que son votados por los graduados, también cada 2 años, y tiene 6 docentes, ¿sí? Con sus suplentes, o sea, son 24. Eso cada facultad. Y la universidad tiene un representante de cada uno de esos, más 3 representantes del colegio preuniversitario y de los trabajadores administrativos, los trabajadores universitarios, ¿sí? Entonces, toda la comunidad vota
para tomar las decisiones. A fin del año pasado vino acá y me tocó acompañar a un médico de Colombia, de una universidad colombiana, que estaba muy interesado en el sistema universitario argentino por iniciativas políticas que quieren tomar en Colombia. Entonces me preguntaba extrañadísimo cuando yo le explicaba este sistema, ¿pero vale lo mismo el voto del estudiante que el voto del profesor? Sí, vale lo mismo. Nada, me decía. Vale lo mismo. ¿Qué? ¿Y en el Consejo Superior también? Sí, y en la Asamblea Universitaria también. Sí, vale lo mismo. Como vale lo mismo, es una cosa que se tiene que tramitar con responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se toman decisiones que implican estas cosas que estuvimos hablando acá. Implican las políticas de bienestar, las políticas académicas, implican la vida cotidiana de la gente, ¿sí? Y las decisiones sobre si recibirse o no recibirse, si quedarse o irse, si elegir una carrera u otra, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas oportunidades que nosotros vamos teniendo acá se van construyendo a través del cogobierno universitario. Se manifiesta una necesidad en el espacio de cogobierno, alguien levanta la mano y dice, tenemos que tener un comedor universitario. Cuando yo cursé no había comedor universitario. Alguien levantó la mano y dijo, tenemos que tener un comedor universitario. Y la mayoría en ese momento dijo, dejate hinchar, ¿para qué querés un comedor universitario? Y fue ganando voluntades, hasta que se obtuvo la votación para abrir el comedor universitario. Abrir el comedor universitario implica plata, implica esfuerzo, implica cargos de personas para trabajar, implica contratar cocineros, contratar proveedores. Es una millonada de plata. Entonces, ¿cómo tomar la decisión adecuada de invertir una millonada de plata? Es una decisión que se tiene que tomar en conjunto. Por eso es que hay que tener claro cuándo se vota, lo que se vota y demás, ¿sí? Nosotros en la Escuela Superior de Medicina estamos camino a regularizar esa situación política, digamos, a convertirnos en facultad, ¿sí? Para ser facultad, bueno, tenemos que tener a los docentes concursados y tenemos que poder cumplir algunos requisitos de índole política que ya los vamos a cumplir o los estamos intentando cumplir. En ese marco nosotros, como dice el estatuto, fuimos creados en el marco de una escuela superior, ¿sí? Y una escuela superior es una situación fundacional, ¿sí? Que tiene el objetivo de generar los mecanismos institucionales y la cultura política para después convertirse en facultad. En algún momento nosotros vamos a hacer la Facultad de Medicina y vamos a poder votar nuestro Consejo Académico y vamos a poder votar nuestros representantes en el Consejo Superior y en la Asamblea, ¿sí? La Escuela Superior fue creada por Asamblea, se crea por Asamblea, y la Asamblea tiene 12 representantes por facultad. Nosotros ahora tenemos 9 facultades, o sea, 12 por 9, ¿qué me hace la cuenta? Bueno, no importa, un montón de gente. Y además de esos 12 representantes por facultad, tenemos los 3 representantes de los trabajadores no docentes y de los colegios preuniversitarios, en este caso del Colegio ILE. Así que toda la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata participa en la toma de decisiones, ¿sí? Y en ese marco también toda la comunidad establece cuáles son las políticas que deseamos, ¿sí? ¿Qué deseamos? Bueno, deseamos que la universidad sea una herramienta de formación de excelencia y de compromiso social en el marco del respeto irrestricto de los derechos humanos, ¿sí? Palabras más, palabras menos, cualquier militante universitario les va a decir eso, ¿sí? Se lo va a decir. En el caso, en medicina tenemos 3 agrupaciones estudiantiles. Proyecta Medicina, Evolución Medicina y la Franja Morada. Si ustedes le preguntan con distintas palabras, todos van a decir lo mismo. Algunos van a hacer hincapié en alguna cosa, algunos van a hacer hincapié en otra, y ustedes van a rascarse donde les pica y adherirán a la perspectiva de unos o de otros, ¿sí?
Y nosotros nos llevamos mejor con algunos que con otros, a veces nos llevamos peor con los que antes nos llevábamos mejor, y bueno. Y así es la vida universitaria, y así es la política universitaria. Hay mucha gente que dice, no, la universidad pública tiene mucha política, tiene muchos carteles, es una porquería, es mugrienta. Bueno, tiene su folclore. La universidad católica, en su nombre ya tiene la política. Nosotros somos una universidad nacional donde hay pluralidad. Entonces, la política está todo el tiempo redefiniendo las líneas de acción y los criterios, ¿sí? En el marco de ese compromiso social universitario es que nosotros desarrollamos un montón de actividades extramuros de la universidad. Vamos a los barrios, tenemos mucho desarrollo de la extensión, tenemos mucho desarrollo de la investigación, ¿sí? Así que esos eran los elementos que a mí me interesaba que destacáramos. Lean los contenidos del módulo, miren las actividades para hacer en función de estos contenidos, hagan las autoevaluaciones, pero sobre todo presten atención porque esto que les estoy comentando es la vida cotidiana de la universidad, ¿sí? Entonces después las decisiones se toman y ustedes no se enteraron por qué. Salió volando. Y ustedes no se enteraron por qué. Y a veces no les gusta la decisión que se toma. Entonces están todos invitadísimos en el marco del respeto, ¿sí? Y de la valoración del otro. Es medio difícil porque el ego hace que nosotros a veces, sobre todo en los espacios de formación especializada, donde somos todos profesionales, todos tenemos más títulos que las películas, bueno, todos se creen que tienen ideas brillantes. Pero después vas al espacio del cogobierno y resulta que tu idea no era tan brillante. O tu idea era interesante, pero también se le podía agregar esto. O tu idea que es tan brillante para vos, resulta que al otro lo pone de la cabeza porque no estás contemplando la perspectiva del otro. Nosotros recientemente en la Escuela de Medicina tuvimos el cambio del régimen académico. ¿Qué es el régimen académico? Lo tienen en el módulo. El régimen académico son las normas de funcionamiento de la vida académica. 5 mesas de exámenes por año, los finales se aprueban con 4, los parciales se aprueban con 6, cada examen tiene la posibilidad de revisión, todos esos temas que, bueno, las agrupaciones estudiantiles están todo el tiempo divulgándolas en las redes sociales, ustedes lo deben ver todos los días. Seguro si van a las redes sociales hoy de alguna de las agrupaciones está esto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque quieren que se enteren cuáles son sus derechos. ¿Cómo se establecieron esos derechos? Y bueno, nos sentamos y lo debatimos. El proyecto original que habían presentado los estudiantes, a nosotros los docentes nos parecía aberrante porque implicaba que estuviéramos como esclavos. Bueno, entonces dije, no, muchachos, no, pará. Esto que quieren es razonable, esto no. ¿Por qué? Porque para hacer esto que vos me estás pidiendo yo tengo que trabajar 40 horas semanales y a mí me pagan 10. Entonces, bueno, ese tipo de superposición de derechos y de intereses entre docentes, estudiantes y graduados y trabajadores no docentes es que se toman las decisiones. Entonces, por ahí ustedes dicen, yo qué sé, una de las cosas. Las notas tendrían que estar en 24 horas. Un examen, las notas tendrían que estar en 24 horas. Bueno, pará. Si yo tengo que corregir 500 exámenes, y en 24 horas no llego. No llego. Porque también como, también duermo, también tengo una vida. ¿Sí? Entonces, lleguemos a un acuerdo. Bueno, dentro de la semana. Bueno, dentro de la semana, nosotros que somos un equipo podemos administrar esto y cuanto antes podamos lo sacamos. Porque nosotros, los docentes, sabemos que ustedes quieren tener las notas pronto y nos sacamos un peso encima dándole las notas pronto. Pero si vos me pones 24 horas, yo no llego y me estás obligando a violar la norma. Me estás conduciendo a eso, porque físicamente es imposible. Entonces, el debate se tiene que dar siempre sobre
los términos de razonables y de la empatía de las necesidades de todos los actores. Bueno, yo creo que como introducción al tema de historia de la universidad fue poquito, sucinto, y a la vida universitaria y al cogobierno también fue poquito, sucinto, pero ustedes tienen el material en el módulo, por favor revísenlo. Preguntas, aportes, experiencias. ¿Hay qué? ¿Ayudantías? Sí, nosotros tenemos un sistema de ayudantías, adscripciones, no tenemos ayudantías rentadas, por la que tenemos estudiantes que nos acompañan en el desarrollo de las materias, se adscriben a un equipo docente. Acá en el ciclo inicial, ustedes esta semana deben haber tenido, los que ya tuvieron clases, habrán estado con un docente y un estudiante, o dos docentes y un estudiante, ¿no? Bueno, nosotros en el ciclo inicial tenemos como 30 estudiantes adscritos. Concursaron para eso, ¿sí? ¿Qué hicieron? Bueno, presentaron su vocación de ser ayudantes nuestros y dijeron, yo quiero ser ayudante de ustedes porque me parece importante que los ingresantes tengan un compañero que los oriente, que tiene una mirada diferente al docente, y además yo tengo estos antecedentes para ocupar ese lugar, ¿sí? En el caso del ciclo inicial somos muchos, entonces nos viene bien siempre tener muchos ayudantes, muchos adscriptos. Pero por ahí en una materia necesitamos 1 o 2 adscriptos y se presentan 5. Entonces ahí en el concurso se decide quién queda y quién no, ¿sí? De la misma manera que se decide quién queda y quién no a cargo de una materia o a cargo de una comisión en el dictado, los concursos, ¿sí? Los docentes regularizan su espacio por concurso y son incorporados a los equipos docentes a partir de sus antecedentes, ¿sí? Entonces, la institución toda responde por los antecedentes del docente que está a cargo de un espacio. Bueno, ¿qué hizo este tipo para estar a cargo de este espacio? Bueno, estudió, tiene tal título, se desarrolló en tal lugar en su profesión, etcétera, 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 ¿sí? Y eso se evalúa en un espacio que... El espacio ideal es el concurso. Como el concurso es difícil de instrumentar, bueno, mientras tanto se van utilizando mecanismos similares al concurso que intentan garantizar la excelencia de los recursos que inciden en la formación de los profesionales. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí. Antes que nada, felicidade a esta instituição. Eu estudei em uma instituição brasileira de enfermaria e as instituições do Brasil não hablamos de política, relações sociais, de direitos, autonomia das pessoas. Eu estou muito contente de estar em esta instituição porque eres única. No Brasil falamos muito de democracia, os políticos falam de democracia. Só que dentro das instituições, das faculdades, não falamos de democracia. Entende? Sí, sí. Eu estou um pouco nervoso, perdão. E eu creio que isto é muito importante, principalmente para uma carreira de medicina. Eu creio que esta universidade forma não só grandes profissionais, mas grandes pessoas dentro de uma sociedade. E Brasil tem muitas necessidades desta visão que esta instituição tem. Eu estou muito contente de ingressar a este país. Eu amo muito o Brasil, só que cada dia que passa eu admiro mais a Argentina, a visão deste povo. Quando morava em Brasil, eu era muito a favor de Bolsonaro,
Só que eu comecei a estudar a política e sou muito lulista. Eu admiro muito Lula porque as pessoas estão cegas em Brasil, entende? Não estuda na história brasileira como teve um marco muito grande da política em Brasil e as pessoas não falam sobre isso, entende? Da ditadura militar, entende? E isto é muito importante para uma formação de um grande profissional. Para ser um grande profissional, necessitamos primeiramente ser um grande cidadão, uma grande pessoa dentro de uma sociedade, respeitando todos os direitos, gêneros, autonomia, escolhas das pessoas. Eu estou muito contente. Me alegro. Bueno, Muchas gracias por esta oportunidad. tampoco nos gusta Bolsonaro a nosotros, pero bueno, la forma de recibir, por ejemplo, a los estudiantes extranjeros es un tema de debate en la universidad. Tenho vontade de vir a Brasil novamente, só que eu admiro muito a Argentina. Ya se te va a pasar las dos cosas. Se te va a pasar el cariño que te dé por Argentina y se te va a pasar... bueno, no. Eu estou muito admirado. Me alegro. Gracias. Sí. Una pregunta. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy docente de ciclo de formación inicial nuevita. Nula. Vengo de otra Universidad Nacional Pública que queda en provincia de Santa Fe, en Argentina, acá en nuestro país, en otra provincia. Soy docente en esa universidad desde hace 10 años y ahora estoy recién llegada a Mar del y bueno, caminando mis primeros pasos, hablo lento por si no me entendés el castellano, pero veo que entendés muy bien. Sí. Caminando mis primeros pasos como docente universitaria acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata y bueno, todas las pautas y orientaciones y claves que Carlos compartió respecto a la universidad es algo que en las universidades nacionales a lo largo del país se respeta o al menos se intenta, digamos, promover, inculcar y son las bases de la Universidad Nacional Pública. Mi pregunta es si de la universidad, de la que vos venís, es una universidad pública. Sí. ¿Sí? O sea que vos me estás compartiendo que aún en una universidad pública de estas cosas no se habla. No se habla. No es privada. Por favor, deja que, bueno, señale una cosa. Quiere decir que en Brasil las universidades, bueno, hablamos de inclusión, pero eso no se ve en las universidades, ¿entiendes? Es una cosa que se habla en general para la gente, pero no vemos como vemos acá hoy. O sea, es más como un dibujo superficial y nada más. Bueno, igual es un comienzo, ¿eh? A ver, Es un comienzo que las hace normas, 15 las normas, años, bueno, bueno, pero las normas y las instituciones, en términos técnicos se dice, tienen un carácter performativo, Claro. que quiere decir que buscan modelar la conducta de los habitantes de un sistema, de un espacio. En Brasil, como en otros espacios, y como en la Argentina misma, hay gente que no está de acuerdo con ciertas políticas. En algunos momentos, esa gente que no está de acuerdo tiene más poder, en otro menos poder. Entonces, cuando la gente que quiere reformar las cosas asume espacios de poder, digámoslo así, toma iniciativas de legislar este tipo de cosas que son muy difíciles de volver atrás. Entonces, vos la cáscara la tenés. Después, cuando viene un Bolsonaro, te la vacía la cáscara. Pero la cáscara la tenés y cuando vos puedas la vas a volver a rellenar de participación. Porque el instrumento ya lo tenés y es muy difícil de volver atrás una vez creado el instrumento. Bueno, no siempre se puede fácilmente crear instrumentos porque crear instrumentos y legislarlos implica generar acuerdos,
generar acuerdos implica también sentarse con gente a la que uno le resulta un poco así como que no le gusta, ¿sí? Tengo ahí una idea de lo que es la política brasileña, pero lo mismo pasa acá. Justo estamos en una época, no en Argentina, no en Brasil, sino en el mundo, en que las prácticas sociales, a partir de cierta relación con la comunicación, bueno, hacen que el encuentro entre personas que piensan diferente sea más difícil. No hay acuerdo porque no hay espacios de contacto. Nosotros somos militantes de que la universidad sea un espacio en donde la gente que piensa diferente conviva y se tenga que sentar a resolver los problemas. Entonces, terminamos siendo una situación excepcional la universidad. Pero creemos que esa es la forma en que se resuelven los problemas. Podemos estar 5 horas hablando de cómo los mass media y las redes sociales y qué sé yo, hace que vos, a través de ¿cómo se llama? El algoritmo, solo te informes de lo que te interesa y de tu punto de vista. Entonces, es muy difícil que puedas empatizar con el punto de vista del otro. Pasa cotidianamente. Y la gente que mira de manera crítica la vida cotidiana, bueno, no se pone a pensar si vale la pena empatizar con el otro. Nosotros trabajamos, ustedes van a tener en Intercultu, una autora que se llama Hannah Arendt, que, como resumen te lo digo, digamos, la mayor causa de las grandes atrocidades de la humanidad está en la falta de reflexión. Cuando el sujeto no piensa en lo que está haciendo, puede hacer cualquier barbaridad. ¿Sí? Porque si a mí me mandan, el caso que menciona es el caso de Eichmann, un nazi. A mí me mandan a organizar el recorrido de los trenes y yo te lo organizo de la manera más eficiente que puedo. Y si yo no me pregunto si esos trenes transportan gente hacia su muerte, bueno, no importa, lo puedo hacer, porque lo miro de manera crítica. Si yo, en cambio, lo miro de manera crítica, puedo decir, no, yo me niego a eso. El costo puede ser tu vida, pero tenés el libre albedrío de negarte, digamos. En ese sentido, tal vez en la Universidad de Argentina tenemos muy claro el rol que ocupamos. En ese sentido, no nos gusta la mirada acrítica, no nos gusta no pensar en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hemos hecho un montón de burradas por no pensar lo que estamos haciendo. Sí, nosotros leemos los diarios, ayer condenaron a 8 pibes que no pensaron lo que estaban haciendo y mataron a otra persona. Cometieron un hecho aberrante y merecen el castigo. ¿Por qué? Por no pensar. Se calentaron una noche, qué sé yo, y arruinaron sus vidas y, bueno, terminaron con otra vida, que es peor. Pero bueno, ¿qué les faltó? Y alguien que pensara, che, por ahí nos estamos yendo al carajo. Eso, que en la vida cotidiana nosotros lo tenemos permanentemente. Che, no da, paremos un poquito. Ocurre permanentemente en el diálogo de ustedes con sus amigos. Bueno, eso no es pensar en Platón, es reflexionar sobre lo que hacemos cotidianamente. ¿Sí? Y nosotros en la Escuela de Medicina trabajamos mucho sobre ese punto. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Carlos Hudson. Hudson. H-U-D-S-O-N. Soy adjunto del ciclo inicial, acompaño a Sole Alves, que es nuestra titular, que ahora está en una reunión acá afuera, y estoy en Interculturalidad y Salud y en Historia. ¿Sí? Bien, bueno, si no tenemos más, les agradecemos mucho la presencia, saludamos a los que nos van a ver después en la filmación y nos vemos en el próximo encuentro. Las próximas charlas las dan otro profe.